Tras 6 años juntos, mi novia besó a un compañero mientras estaba borracha, dejándome devastado sin saber qué hacer, aunque su confesión escondía un secreto que podría destruirnos o salvarnos, dependiendo de lo que descubriera bajo las sombras de esa noche. Soy Marcos, un tipo común de 28 años que llevaba 6 años construyendo una vida con Sofía, mi novia desde la universidad, una mujer de risa fácil y ojos que siempre me hacían sentir en casa, incluso en los días más oscuros. Vivíamos juntos en un pequeño apartamento en Madrid, planeando un futuro que incluía anillos, viajes y tal vez una hipoteca que nos atara aún más. La noche del incidente, yo estaba de viaje por trabajo en Barcelona, revisando correos en un hotel aburrido mientras ella salía con amigos del trabajo, algo que nunca me preocupó porque confiaba en ella como en mi propia sombra. Pero al volver, su rostro pálido y sus manos temblorosas me recibieron en la puerta, y antes de que pudiera preguntar qué pasaba, soltó una confesión que me cortó el aliento como un cuchillo afilado deslizándose entre mis costillas. Con lágrimas rodando por sus mejillas, Sofía me dijo que esa noche, tras demasiados chupitos de tequila en un bar abarrotado, había besado a Pablo, un compañero de oficina que siempre me pareció inofensivo pero que ahora se alzaba como una amenaza invisible entre nosotros. No fue solo un roce, aclaró entre sollozos, sino un beso largo, torpe y lleno de arrepentimiento que terminó cuando ella lo empujó y salió corriendo, pero el daño ya estaba hecho, y sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco cruel que no podía silenciar. Yo, que había pasado la noche anterior imaginándola en casa con una taza de té, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, y la ira se mezcló con una tristeza tan profunda que apenas podía mirarla sin querer gritar o derrumbarme. Ella juró que fue un error, que el alcohol la traicionó y que me amaba más que a nada, pero cada explicación suya abría una herida nueva, porque ¿cómo podía confiar ahora en la única persona que había sido mi refugio? Pero entonces, mientras la escuchaba balbucear excusas, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido que decía: pregúntale por la foto que Pablo tiene, y mi corazón se detuvo porque no había mencionado a Pablo a nadie fuera de esa habitación. Confronté a Sofía con el mensaje, y su rostro se descompuso, pasando de la súplica al pánico puro, como si el aire mismo la hubiera traicionado. Y entre lágrimas confesó algo que nunca esperé: no fue solo un beso, sino que Pablo la había grabado en secreto, y ahora tenía un video que amenazaba con enviar a todos en su oficina si no le daba dinero. La revelación me golpeó como un tren, transformando mi dolor en una furia helada, porque no solo me había engañado, sino que ahora nuestra vida estaba en manos de un chantajista que podía destruir su carrera y nuestra relación con un solo clic. Le exigí ver su teléfono, y entre mensajes frenéticos con Pablo, encontré una foto borrosa de ellos dos en un callejón detrás del bar, sus cuerpos demasiado cerca, sus labios casi tocándose, y algo en mí se rompió al darme cuenta de que la historia del error borracho era solo la punta de un iceberg mucho más oscuro. Ella juró que no sabía del video hasta esa mañana, pero el daño ya estaba hecho, y mientras miraba esa imagen, supe que mi mundo se había torcido en una dirección que nunca imaginé, con un enemigo invisible sosteniendo las riendas de nuestro futuro. Mientras miraba la foto, un detalle me heló la sangre. El fondo del callejón mostraba un graffiti que reconocí de una noche que pasamos juntos meses atrás, cuando Sofía me llevó a un bar nuevo que dijo que quería probar, y de pronto las piezas encajaron con una claridad brutal que me dejó sin aliento. No era la primera vez que había estado allí con Pablo. Los mensajes en su teléfono, que seguí revisando mientras ella lloraba en silencio, revelaban encuentros planeados, risas compartidas y promesas de mantenerlo en secreto. Todo mientras yo dormía tranquilo en casa o trabajaba fuera. La traición no fue un desliz de una noche, sino una mentira tejida durante meses. Y el beso que confesó era solo lo que Pablo había capturado para usarlo contra ella, un arma que ahora también me apuntaba a mí. Me di cuenta de que el amor en el que había apostado todo era una fachada, y que Sofía, la mujer que planeaba pedirle matrimonio, había estado viviendo una doble vida que yo era demasiado ciego para ver. Pero entonces, entre los mensajes, vi uno de Pablo que decía: si Marcos se entera, estamos acabados, y un escalofrío me recorrió porque no estaba seguro de qué significaba estamos, hasta que recordé que Pablo tenía una esposa, una mujer dulce que conocí en una cena de empresa y que no merecía este desastre. La realización me aplastó. No solo estaba destrozado yo, sino que había otra familia en la cuerda floja, y el video de Pablo podía ser una bomba que nos explotaría a todos si no actuábamos con cuidado. Decidí confrontar a Pablo yo mismo, y esa noche lo encontré en su apartamento, su rostro palideciendo cuando me vio en la puerta, pero antes de que pudiera hablar, me empujó y gritó que no sabía con quién me estaba metiendo, dejando entrever que tenía más que solo un video para protegerme. Cuando lo acorralé, admitió que había enviado una copia del video a un amigo como seguro, alguien que lo publicaría en línea si algo le pasaba a él, y que ese amigo no tenía idea de quiénes éramos, solo órdenes de actuar si Pablo desaparecía. El pánico se apoderó de mí porque lo que comenzó como una traición personal ahora era una pesadilla fuera de mi control, y mientras él balbuceaba excusas, recibí una llamada de Sofía diciendo que alguien había subido una captura borrosa del video a un grupo de WhatsApp de la oficina, y que sus colegas ya estaban especulando salvajemente sobre ella. La humillación pública que temía
mía estaba comenzando, y Pablo, con una sonrisa torcida, me dijo que no podía detenerlo porque el tren ya salió de la estación. Corrí a casa para encontrar a Sofía empacando una maleta, diciendo que se iba con su madre porque no podía enfrentar el escándalo, pero antes de que pudiera detenerla, mi teléfono explotó con notificaciones. El video completo se había filtrado en un foro anónimo, y aunque los rostros estaban borrosos, los comentarios ya adivinaban que era ella, destrozando su reputación y la mía como el novio engañado. El problema ya no era solo nuestro, era un incendio que consumía todo lo que tocaba, y alguien en algún lugar apretaba el gatillo. Pero entonces, mientras el caos se desataba, mi mejor amigo Luis me llamó, su voz temblando de urgencia, diciendo que había rastreado el foro y encontrado algo imposible. El IP del usuario que subió el video venía de mi propio edificio, y no era Sofía ni yo. Corrí al departamento del conserje, un tipo callado llamado Raúl que siempre parecía saber demasiado, y tras forzarlo a abrir su laptop, vi una carpeta con docenas de videos, no solo de Sofía y Pablo, sino de otros vecinos, capturados en secreto por cámaras ocultas que había instalado en el edificio durante años. El giro me dejó mareado. Raúl era el cerebro, no Pablo, y había estado chantajeando a múltiples personas, usando a Pablo como peón para extorsionar a Sofía después de capturar su aventura. Cuando lo confronté, confesó con una risa fría que el video de Sofía era solo una prueba, y que tenía material mío, conversaciones privadas, momentos íntimos, que podía soltar si no le pagaba una suma exorbitante. Pablo no sabía del amigo porque no existía. Raúl lo inventó para mantenernos asustados, y el leak fue su manera de presionarme cuando no cedí de inmediato. Sofía, al enterarse, colapsó en lágrimas, diciendo que Raúl la había acosado meses atrás, pero lo ignoró, sin saber que él había estado vigilándola desde entonces. El viejo conserje, un lobo con piel de oveja, había convertido nuestro hogar en su tablero de ajedrez, y mientras la policía llegaba tras mi llamada frenética, Raúl escapó por una ventana trasera, llevándose su disco duro, y dejando tras de sí la amenaza de que sus archivos estaban programados para publicarse si no lo encontraba pronto. El juego había cambiado, y el verdadero villano seguía suelto. Días después, mientras intentaba recoger los pedazos con Sofía, quien se negaba a mirarme a los ojos, recibí un paquete sin remitente que contenía una USB y una nota que decía: "Esto es más grande de lo que crees". Al conectarla, vi un video granuloso de Raúl reunido con un hombre en un almacén, discutiendo un envío y mencionando mi nombre como el próximo objetivo. Pero el hombre no era un desconocido, era el padre de Sofía, un empresario reservado que siempre me trató con frialdad. El shock me paralizó porque el video sugería que él estaba detrás de Raúl, financiando una red de vigilancia para controlar a su hija y por extensión a mí, como parte de un esquema que apenas empezaba a entender. Confronté a Sofía con el video, y ella, temblando, admitió que su padre siempre había desconfiado de mí, pero juró no saber nada de esto, aunque sus ojos esquivos me hicieron dudar de cada palabra suya. Llamé al padre de Sofía, y con una calma escalofriante, me dijo que me reuniera con él si quería terminar esto, pero cuando llegué al lugar acordado, solo encontré una nota con una dirección y un mensaje: "Raúl, fue un error, tú eres el premio". Seguí la pista hasta un sótano oscuro donde encontré fotos mías de años atrás, antes de conocer a Sofía, junto a documentos que me vinculaban a un negocio fallido que arruiné sin saberlo, propiedad de su padre. El giro era demencial, no era solo sobre Sofía. Él me había estado cazando desde mucho antes, usando a su hija como cebo para atraparme en una venganza personal que ahora explotaba en mi cara, con Raúl como su títere desechable. Con las piezas encajando en un rompecabezas enfermo, decidí enfrentar al padre de Sofía en su oficina, pero al llegar, lo encontré desplomado en su silla, un frasco de pastillas vacío en su mano y una carta dirigida a mí que decía: "Ganaste pero no termina". La policía irrumpió minutos después, alertada por una llamada anónima, y me encontraron allí, con la carta y un USB nuevo que contenía grabaciones de él confesando todo: cómo orquestó la vigilancia, manipuló a Raúl y planeó arruinarme por un negocio que lo dejó al borde de la bancarrota años atrás. Pero el final se torció cuando la carta mencionaba un seguro que activaría si moría, y mientras los agentes me interrogaban, mi teléfono vibró con un enlace a un sitio oscuro que transmitía en vivo: Sofía, atada en un lugar desconocido, con Raúl frente a ella diciendo que yo era el siguiente. El padre había atado cabos sueltos con su muerte, dejando a Raúl libre para vengarse, y ahora Sofía pagaba el precio de un juego que ninguno de los dos entendió completamente. Logré convencer a la policía de rastrear el IP del stream, pero cuando llegamos al lugar, estaba vacío, solo un mensaje garabateado en la pared: "Te encontraré". Raúl seguía suelto, el legado del padre vivía en él, y yo, atrapado entre la culpa y el terror, supe que mi historia con Sofía no había terminado, sino que se había transformado en una cacería donde el amor, la traición y la venganza se entrelazaban en un nudo que no podía desatar. Aún no. Actualización 1. Una semana después, mientras me escondía en un motel barato, rastreando pistas sobre Raúl con un portátil prestado, un golpe en la puerta me hizo saltar, y al abrir, encontré a Luis, mi amigo, con el rostro pálido y un sobre arrugado en la mano que decía: "Míralo ahora". Dentro había fotos de Sofía en una ciudad desconocida, tomadas días atrás, pero lo que me heló fue el hombre a su lado, no Raúl sino Pablo, el supuesto peón, riendo como si nada hubiera pasado. El giro me golpeó como un martillo. Pablo no era una víctima de Raúl, sino un cómplice activo, y las fotos sugerían que él y
Sofía estaban juntos, quizás huyendo o planeando algo nuevo. Llamé al número de Sofía, y cuando contestó, su voz tembló antes de colgar, pero alcancé a oír a Pablo de fondo diciendo, «Dile que se acabó». Furioso, le pedí a Luis que hackeara el GPS de su teléfono, y horas después, me dio una ubicación, un pueblo a 3 horas de Madrid. Conduje como loco, llegando a una casa destartalada donde los vi a través de una ventana, discutiendo acaloradamente hasta que Pablo sacó una pistola y apuntó a Sofía, gritando que yo era el problema. Irrumpí, derribándolo antes de que disparara, pero Sofía, en lugar de agradecerme, me empujó y gritó que no entendía nada, que Pablo la estaba protegiendo de Raúl, quien había jurado matarla por delatarlo a su padre. El caos se desató cuando luces de autos iluminaron la casa. Raúl y 2 matones armados llegaron, y en la pelea, Pablo recibió un disparo, cayendo mientras Sofía y yo escapábamos por la ventana trasera. Afuera, ella confesó entre lágrimas que Pablo la había contactado tras el leak, diciendo que Raúl lo traicionó, y que juntos podían detenerlo, pero ahora él estaba muerto, y Raúl nos pisaba los talones con una furia renovada que prometía no detenerse hasta vernos bajo tierra. Actualización 2, huyendo en mi coche con Sofía a mi lado, el silencio entre nosotros era un cable tenso a punto de romperse, hasta que ella soltó una bomba que me hizo frenar en seco. Papá no se suicidó. Raúl lo envenenó para culparte y tomar el control. Su confesión giró todo otra vez, porque significaba que Raúl no era solo un peón vengativo, sino el cerebro que había manipulado al padre de Sofía, usándolo como chivo expiatorio para un plan más grande que aún no veíamos entero. Le exigí pruebas, y temblando, sacó un audio que había grabado en secreto, el padre drogado y delirante, balbuceando que Raúl lo había obligado a escribir la carta antes de darle las pastillas, y que tenía un patrón que lo financiaba. El audio cortaba abruptamente, pero la voz de Raúl al fondo prometía terminar lo que él empezó. Decidimos buscar al patrón, y Luis, desde su casa, rastreó transferencias bancarias del padre a una cuenta offshore vinculada a un nombre, Elena Vargas, una ex socia del padre que desapareció tras una disputa legal años atrás. Pero el giro vino cuando llegamos a su supuesta dirección en Toledo. La casa estaba vacía, salvo por un sobre con mi nombre que contenía una foto mía y Sofía durmiendo en nuestro apartamento meses atrás, tomada desde dentro. Alguien había estado allí, y Elena, viva o no, sabía demasiado. Antes de que pudiéramos reaccionar, una explosión sacudió el coche estacionado afuera, y entre el humo, vi a Raúl salir de las sombras con una sonrisa torcida, gritando que Elena era su madre, y que esta venganza era personal, un legado familiar para destruirnos por arruinar su vida. Escapamos por un callejón, pero el audio, la foto y la bomba dejaron claro que Raúl no estaba solo, y Elena, wherever she was, era el fantasma que movía los hilos de esta pesadilla interminable. Actualización 3, atrapados en un almacén abandonado tras escapar de la explosión, Sofía y yo revisamos el audio otra vez, y un detalle pasó desapercibido antes, el padre mencionaba un almacén en la ribera como el lugar donde Raúl guardaba todo. Miré alrededor, dándome cuenta de que por un giro del destino, habíamos corrido directo a su guarida, y el pánico creció cuando encontramos cajas con cámaras, discos duros y notas sobre nosotros, incluida una lista de objetivos con mi nombre tachado y el de Sofía Zirkelden en rojo. Pero el verdadero shock vino cuando conectamos un disco duro, videos de reuniones entre Raúl, Elena y un tercer hombre cuya voz reconocí al instante, mi jefe Alberto, quien me había enviado a Barcelona la noche del beso de Sofía. Las grabaciones mostraban a Alberto financiando a Raúl para vigilarme, enfurecido porque rechacé un ascenso que habría beneficiado su negocio secreto con el padre de Sofía, un trato que colapsó cuando me negué. Elena, viva y amargada, era su enlace, y Raúl su hijo ilegítimo con el padre de Sofía, el ejecutor perfecto para vengarse de ambos lados de la ecuación. Sofía colapsó, dándose cuenta de que su padre la usó como peón contra mí, mientras yo procesaba que mi carrera había sido una trampa desde el principio. Pero antes de que pudiéramos huir con las pruebas, las puertas del almacén se abrieron, y Alberto entró con Raúl a su lado, pistolas en mano, diciendo que nos habían rastreado por un chip en mi coche que puse meses atrás por seguridad. Nos acorralaron, y mientras Alberto reía, diciendo que éramos daño colateral, Sofía se lanzó contra Raúl, derribándolo, y en el caos, robé un USB con los videos antes de empujarla fuera por una ventana rota. Corrimos, pero las balas silbaron detrás, y supe que Alberto no pararía hasta silenciarnos, con un imperio en juego que apenas empezábamos a entender. Actualización 4, escondidos en un motel al borde de la carretera, conecté el USB a una laptop vieja que Luis me trajo, y lo que vimos nos dejó mudos. No solo eran videos de vigilancia, sino planos de un cargamento masivo de dinero y armas que Alberto planeaba mover esa noche, usando el negocio de mi jefe como fachada, con Raúl y Elena como sus ejecutores en las sombras. Pero el giro vino cuando un archivo encriptado se abrió tras horas de trabajo de Luis, una grabación de mi propia madre, años atrás, discutiendo con Alberto sobre un préstamo que ella tomó y nunca pagó, un secreto que me ocultó, y que lo llevó a vigilarme como venganza cuando entré a su empresa. Mi vida entera era un tablero de ajedrez para él, y Sofía, sin saberlo, fue el cebo perfecto para
para atraparme. Decidimos exponerlo, pero cuando Luis intentó subir el video a un servidor seguro, hackers desconocidos tumbaron la conexión, y minutos después, el motel tembló con una explosión en el estacionamiento. Alberto y Raúl nos habían encontrado otra vez. Escapamos por la ventana trasera, pero Sofía tropezó, torciéndose el tobillo, y mientras la cargaba, vi a Raúl disparando desde un tejado, con Elena, viva, demacrada y furiosa, a su lado, gritando que mi madre arruinó su vida al traicionar a Alberto. Nos refugiamos en un bosque cercano, y allí, Sofía confesó que sabía del pasado de mi madre con Alberto, pero cayó por miedo a perderme, un secreto que ahora nos unía y nos condenaba. Con el USB como nuestra única arma, planeamos un último movimiento, pero un helicóptero rugió sobre nosotros, y una voz amplificada, Alberto, exigió que saliéramos o nos cazarían como perros. El juego había escalado a una guerra, y mi madre, sin saberlo, era el origen de un odio que nos arrastraba a un abismo sin fondo. Actualización 5, atrapados bajo el rugido del helicóptero, con Sofía cojeando y el USB temblando en mi mano, tomé una decisión desesperada. Tiré el dispositivo al río cercano, gritándole a Alberto que se había ido, esperando que nos dejara vivir, pero su risa desde el altavoz me heló. No era el USB, Marcos, eras tú. El helicóptero bajó, y hombres armados nos rodearon, pero el verdadero giro vino cuando Elena saltó al suelo, con ojos encendidos de locura, y reveló que yo era hijo ilegítimo de Alberto, no de mi supuesto padre, un secreto que mi madre llevó a la tumba y que ella descubrió al investigar el préstamo. Alberto me quería muerto no por venganza, sino para borrar su error, y Sofía, al saberlo por su padre, fue su anzuelo inconsciente para atraparme. Raúl, mi medio hermano sin saberlo, me apuntó con una pistola, gritando que yo le robé su vida, mientras Alberto ordenaba ejecutarnos a ambos para limpiar el tablero. Pero Sofía, con una fuerza que no vi venir, se lanzó contra Raúl, arrancándole el arma, y disparó al aire, dándonos segundos para correr mientras los matones dudaban. Nos perdimos en el bosque, pero el sonido de drones zumbando arriba nos dejó claro que no escaparíamos fácil. Heridos, exhaustos, encontramos una cueva, y allí, Sofía me miró con lágrimas, diciendo que me amaba a pesar de todo, pero que nuestro hijo, un embarazo que no me había contado, era nuestra última carta. El shock me paralizó, estaba embarazada de mí, y Alberto, al saberlo, no pararía hasta borrar su linaje entero. Con los drones acercándose y el arma de Raúl en nuestras manos, juramos pelear, pero un reflector nos cegó, y la voz de Alberto susurró desde la oscuridad: el juego termina cuando yo diga. La cueva se llenó de sombras, y supe que nuestro final, o nuestra salvación, dependía de un milagro que aún no veía venir.